Buenas, ¿cómo están? Esta es la continuación de Raspberry Pi, sí, video compuestos, RCA y demás. En este video básicamente lo que yo hice fue explicarle que sí se podía y cómo yo hice un cable que conectado a la ficha de auricular de la Raspberry Pi 3 funciona. Ahora es cómo es que se hace esto básicamente, ¿sí? ¿Cómo es que se hace? Bueno, vamos a arrancar por lo fundamental, que lo fundamental tiene que ver con el sistema operativo. Para que esto funcione, vos lo que necesitas es que tu Raspberry Pi tenga un sistema operativo en donde vos puedas correr juegos en tu televisor CRT. Hay dos videos con los que yo me inspiré para hacer mi cable al principio. Video número 1 es este que se llama Retro Crisis, ¿sí? Que está en inglés, de Raspberry Pi a CRT TV. Y el otro es este de Clay Carlino, ¿sí? Rewriting RetroPie AB Core, y te muestra este experimento. Bueno, arrancamos. Tengo mi Raspberry Pi, ¿sí? En lo que vendré a ser la micro SD. Esta, así como está, no se toca, se deja como está y armamos el cable, ¿sí? Esta no la corren en un televisor HDMI ni nada por el estilo, porque después no les va a servir. Y se los digo porque a mí me pasó haciendo muchos experimentos. Así que hago la imagen, la tengo en el disco y aguanto un poquito a tener mi cable. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Estas fichas, no, estas fichas, fíjense, son de dos. Necesitamos estas fichas que vienen con las tres separaciones. ¿Por qué? Porque dos van a ser para el audio y uno va a ser para el video. Y después pueden comprar estas fichas de RCA que vienen con los colores. O pueden comprar estas que son más del estilo audio. Acá ya lo dejamos a su criterio. O pueden hacer como hice yo en mi video. Comprar una de estas básicamente y cambiarle la polaridad a los cables como te muestra este video. ¿Y cómo es que lo hacen? Bueno, yo veo este video y veo que lo que hace es corta el cable y lo une y lo llena de cinta, cosa que a mí no me gustó. Y buscando me encontré con un blog y con esta imagen. En este blog con esta imagen lo que nosotros vemos es que tenés la misma ficha, sí, pero con distintos cables. El cable Model B Plus es el cable oficial de Raspberry, que andás a ver dónde se consigue porque encima largan tiradas de algunas cosas y después ya no se consigue más. Entonces, el B Plus, fíjense que en la parte cuarta lo divide en 1, 2, 3, 4. En el polo 1 tenemos el left, polo 2 tenemos el right, el ground acá en el medio y en el último tenemos el video, ¿sí? Acá es donde está enchufado cada cable como para que nosotros podamos ver. Un cable de estos, ¿sí? Si es cable de audio, si es cable, tiene los dos. Tiene dos cables, como lo vemos en esta imagen. Cada cable tiene dos cables adentro. Y todos tienen su cable de tierra, básicamente. Además de tener los colores, tienen sus cables de tierra. Entonces la idea es que ustedes, a la hora de armar esto, lo armen de esta forma, básicamente. Respetando lo que dice el Model Plus. Haces una captura de pantalla de lo que estás viendo en el video y ya tenés las opciones. El camcoders es el cable que yo me compré. Es este cable, ¿sí? Cable RCA, video estéreo premium. Este mismo, de $1. En la ficha figura como camcoders. Fíjense que los únicos dos cables que cambian es el 4, polaridad 4, que es el de video, y la polaridad 2, que es de uno de los de audio. Y fíjense que justo cambian y vos tenés el 2 en el 4 y el 4 en el 2. Básicamente es dar vuelta a esos dos cables, ¿sí? Dando vuelta a esos dos cables, nosotros ya tenemos un cable funcional como el que yo le mostré. Como yo no quise hacer esta negreada, y perdón por la palabra, pero sí, esto es una negreada, yo me compré fichas de, mejor dicho, yo ya tenía fichas de estas. Y fue sacarlas y ¿cómo se dice? Y soldarle estas fichitas para que quede todo más lindo. Pero básicamente es lo mismo que muestra acá, es exactamente lo mismo, ¿sí? Es encontrar la polaridad y ponérselas y poner las fichas nuevas como corresponden y ya está funcionando un cable lindo y prolijo y hermoso. Gracias a este esquema, ¿sí?
camcorder, el cable de $1. Model B, el cable original. Ahora, fichas tenés para elegir. Podés comprarte estas de las baratas de plástico o RCA un poco más caros y más lindos. ¿Sí? Que tenés opciones. Y esta sí, esta es la única ficha que tenés que buscar, que sea una ficha de conector plug 3.5. ¿Sí? Acá dice estéreo 4 contactos, básicamente. Tenemos entonces el cable armado, tenemos nuestra SIM. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que dice retrocrisis, que es lo siguiente. Pones la ficha, tenés el sistema, no lo corres, lo abrís una vez que está y buscas este archivito, es el archivito config. En el archivito config lo que nosotros tenemos que hacer es habilitar el RCA, básicamente. ¿Y cómo lo habilitas el RCA? En donde dice compuesto PAL, eso va a estar o comentado o no va a existir, dependiendo de la versión de RetroPie, porque todo depende de la versión de RetroPie que vos le pongas. Y donde dice SSDTV le pones 0 porque es NTSC, al menos que tengas un televisor PAL, le pongas el PAL ahí. Y en el aspect le pones 1 porque lo vamos a estar corriendo en un televisor de tubo, básicamente. A mí me gusta RetroPie porque yo después en RetroPie puedo configurar mi pantalla para que se vea completa y sin bordes, básicamente. Como si estuvieras como si fuese el sistema original. Tenés otros sistemas operativos además de RetroPie. En esos sistemas como Recalbox y Batocera, dependiendo de la versión que tengas de Recalbox y Batocera, esto lo reconoce automáticamente una primera vez. Hiciste el sistema operativo en tu micro SD, lo enchufas y te reconoce el cable automáticamente y te lo configura automáticamente. Y después no encontré forma como para que vos puedas manipular la pantalla y que esto te quede centrado, bonito y sin bordes. No lo pude hacer. Por eso yo recomiendo RetroPie. Y bueno, acá te muestra cómo armó la plaquita. Él justo consiguió un cable que sí tiene la polaridad correctamente. ¿Sí? Fíjese el video, audio. Él sí consiguió su cable que funciona correctamente. Y lo pudo hacer andar. Pero es básicamente de estos dos videos que ya les mostré cómo es que yo armé mi cable. Dudas, comentarios, sugerencias o lo que sea, escríbanmelo. Y una cuestión más, nunca me compré esto porque yo preferí tener un cable de $1 a gastarme $5 y encontrarme con la decepción de que estos aparatitos tengan muchísimo lag, básicamente. Mi cable no tiene nada de lag, ¿sí? Y si lo haces como corresponde esto, no tendrías que tener sonido. ¿Sí? Sonidos de fondo. Si haces esto probablemente te entre un poco de sonido, pero no molesta para nada, porque ya se los comenté, no molesta para nada. Bueno gente, nos vemos en un próximo video y los leo en los comentarios. Chau.